Les presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he ganado varón por el Señor. Y otra vez dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra presente al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró el Señor a Abel y a su presente. Y a Caín y a su presente no miró, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué se ha inmutado tu rostro? Cierto que si bien hicieres, serás acepto, y si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza, vagabundo y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi iniquidad para perdonar. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y extranjero en la tierra, y será que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallare. Y salió Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Bien, tenemos la oportunidad de presentarle el programa Sendas Antiguas. En esta oportunidad, pues, estudiamos la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de Génesis. Le invitamos a dirigirnos al Señor en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre por esta gran oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación para cada oyente y para cada televidente, que la palabra impacte en cada corazón necesitado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estudiamos entonces la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis capítulo 4 nos presenta el nacimiento de Caín y Abel.
Dice la palabra del Señor que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y cuando nace Caín, Eva dice estas palabras: adquirido he varón por Jehová. Eva reconoce que el nacimiento de Caín es por voluntad del Señor, de manera tal pues que aprendemos de la palabra del Señor que el nacimiento es parte de la voluntad de Dios. Sin Dios, absolutamente nada el ser humano puede ser. Entonces, el nacimiento de Caín nos enseña la gran verdad, que la procreación es un acto que aunque se da entre dos seres humanos, pero ahí está el poder de Dios manifestado. Dice también la palabra del Señor en el versículo 2 que nace también Abel. Caín quiere decir adquisición. Abel quiere decir vanidad. Dice que la palabra del Señor, que aquí comienzan a verse las grandes diferencias, a pesar de que eran hermanos, pero se ve la gran diferencia entre estos dos muchachos. Dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí entonces está la diferencia, que cada ser humano es diferente. No todos los seres humanos, a pesar de que todos venimos de los mismos padres, pero cada ser humano es diferente el uno del otro. Y cada quien determina, cada quien decide a qué dedicarse en la vida. Pero aquí en este capítulo 4 del libro de Génesis nos presenta la palabra de Dios, la situación tan terrible que ocurre entre Caín y Abel. Dice el versículo 3 que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es una necesidad del ser humano adorar. La adoración es un acto de la voluntad del ser humano hacia Dios. Y cada ser humano por naturaleza trae dentro de sí la necesidad de adorar, la necesidad de rendirle culto. Y eso es muy importante porque ningún ser humano puede estar sin adorar. El problema es cómo adoramos a Dios o a quién adoramos. Y entonces la vida de Caín y Abel nos ilustra exactamente, pues que de hecho el ser humano tiene la necesidad de adorar. La palabra del Señor nos enseña que Caín, pues dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, mientras que Abel trae de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Pero la ofrenda, la forma de adoración de estos dos hombres es diferente. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En Hebreos 11:4 dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. De manera que la palabra del Señor nos enseña que Abel ofreció un excelente sacrificio a Dios, un mayor sacrificio, dice en Hebreos 11:4. Abel tiene la bendición de que su sacrificio, su adoración, dice que es mayor que el sacrificio que hizo Caín, porque dice la palabra del Señor, alcanzó testimonio de que era justo. El hecho de que Dios viera con agrado la ofrenda de Abel no es porque Dios haga acepción de personas, sino porque en este caso de Abel tenía esa cualidad de ser justo, de tener un corazón recto, de tener un corazón que a Dios le agradaba. Y dice que dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto habla aún por ella. Recordemos que cuando Dios vistió a Adán y a Eva, les hizo túnicas de pieles, y de esa manera pues se sobreentiende que la necesidad de un sacrificio donde tenía que intervenir derramamiento de sangre para cubrir el pecado
del ser humano. Y Abel entonces entendió eso, y la forma de adorar a Dios lo hace a través de rendirle culto al Señor, donde tuvo que matar, sin duda alguna, un corderito para ofrecerle esta ofrenda a Dios. Sin duda alguna, tuvo que haber algún tiempo cuando a Caín y a Abel se les enseñó que el hombre pecador puede acercarse al Dios Santo en base a la sangre de un sacrificio sustitutivo. Caín rechazó esta revelación y se presentó con una ofrenda sin sangre de frutas y verduras. Abel creyó el decreto divino y ofreció animales, demostrando así su fe y su justificación por Dios. Trajo de los primogénitos de sus ovejas, diciendo, en efecto, que Jehová merece lo mejor. La ofrenda de Abel nos indica la muerte de sustitución del Cordero de Dios en el futuro, el cual quita los pecados del mundo, puesto que el enojo celoso de Caín era asesinato incipiente. Dios le dio su advertencia con amor. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. El hecho de que Dios no acepta la ofrenda de Caín indudablemente es porque Caín no toma en cuenta el consejo de Dios de que para que el pecador arregle su condición espiritual delante de Dios, tiene que haber derramamiento de sangre, como dice el escritor a los Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Caín, al darse cuenta que a Dios no le agrada su ofrenda, entonces se enoja, se ensaña y su corazón se llena de ira. En vez de humillarse y de tratar de arreglar su condición con Dios, de pedirle perdón a Dios, mejor se enoja contra Dios y contra su hermano. Dice el versículo 7, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le advierte a Caín de las consecuencias que tendría su enojo, su venganza, su pecado. Pero Caín no toma en cuenta el consejo de Dios porque dice, el pecado está a la puerta. Dios conoce el corazón de cada persona y conoce cuando en el corazón de una persona hay odio, hay amargura, hay venganza. Y Dios se desagrada con esa actitud del ser humano. Y Dios entonces le trata de reconvenir a Caín, pero Caín sigue enojado, sigue ensañado porque Dios no aceptó su ofrenda. En el versículo 8 dice la palabra de Dios, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. En Mateo 23:35 dice la palabra de Dios, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquía, al cual matasteis entre el altar y el templo. También dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El apóstol Juan entonces nos da una explicación. ¿Por qué es que Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque dice la palabra que las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Dios no es que simplemente quiera rechazar el sacrificio, la ofrenda, la adoración de Caín, sino lo que sucede es que
el corazón de Caín era malo, sus obras eran malas, mientras que las obras de Abel eran justas. También dice la palabra del Señor en Judas 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Lucas 11:51 dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo, será demandada de esta generación. Caín entonces comete el primer asesinato y convirtiéndose de esa manera en el primer hombre que comete ese tremendo pecado. Y dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Caín, además de haber asesinado a su hermano, comete otro pecado, y es el pecado de la mentira. Cuando Dios trata de confrontarlo y de preguntarle por su hermano Abel, Caín dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Indudablemente Caín no quiere hacerse responsable de su pecado, pero nadie puede esconderse de Dios. Dios conoce los actos que cada persona comete, los pecados que cada persona comete, y que aunque la persona muchas veces trate de esconderse de Dios, nadie en este mundo puede esconderse de Dios, porque Dios está viendo, Dios conoce perfectamente lo que cada ser humano está haciendo. Caín, en vez de humillarse y pedirle perdón a Dios, pues sigue con una actitud donde desprecia el llamado de Dios a arrepentirse y sigue de esa manera comportándose de una manera que a Dios no le agrada. Dice el versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hebreos 12:24 dice, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. De manera que había una salida para Caín. Si él se arrepentía de su pecado, Dios está presto para perdonarlo. Dios está presto para limpiarle su pecado. Pero Caín no está dispuesto a arrepentirse de su pecado. Estimado hermano y amigo, es importante que usted se dé cuenta. Quizás en su corazón usted albergue pensamientos de amargura, de odio, de venganza, de asesinato, de envidia, de avaricia y de tantas cosas que pueda haber en su corazón contra su prójimo, contra su hermano. Pero usted debe saber que esas actitudes, esa manera de comportarse, desagrada a Dios, y usted, aunque trate de ocultar, tiene que dar cuentas a Dios. Y recuerde que de Dios nadie puede esconderse. Ninguna persona, por muy valiente, por muy inteligente que se crea, podrá esconderse de Dios. Entonces, si en su corazón están esas cosas, lo mejor que usted puede hacer es reconocer que está faltando, que está pecando contra Dios y contra su prójimo, se arrepienta de su pecado, le pida perdón a Dios y pueda reconciliarse también con su hermano y con su prójimo. Y aquí viene la consecuencia, en el versículo 11, viene la consecuencia del pecado de Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:17. El hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Amado hermano y amigo, recuerde que la violencia puede llevarle al sepulcro, puede llevarle a la muerte. Y lo más terrible es morir sin Dios y sin esperanza, sin haberse arrepentido de su pecado. Y al no arrepentirse de su pecado, sin duda alguna le espera
el lugar del castigo eterno. De manera que en este momento, al pensar en el pecado de Caín, es importante que usted analice su vida. ¿Habrá odio contra alguien en su corazón? ¿Habrá un pensamiento de venganza, de mal, de malicia contra su prójimo? Le invitamos en el nombre de Jesús a que se detenga, a que analice su vida, se arrepienta y pídale al Señor que saque de su corazón esos pensamientos, y Dios transformará su vida si usted reconoce la necesidad que tiene delante de Dios. Dice también la palabra del Señor en el libro de Proverbios que el impío huye sin que nadie le persiga, de tal manera que Caín, al cometer el asesinato, iba a ser una persona errante, una persona que iba a andar huyendo, aún sin que nadie lo persiguiera. Y dice el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es iniquidad para ser perdonado. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. En Job capítulo 15, versículos 20 y 21 dice la palabra del Señor: todos los días del impío, él es atormentado de dolor, y el número de años es escondido al violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la paz le vendrá quien lo asuele. De tal manera que al cometer un acto de desobediencia a las leyes de Dios, al cometer asesinato, Caín pues está volviéndose una persona que anda huyendo, tratando de esconderse, aunque delante de Dios ninguno puede atormentarse. Y dice la palabra del Señor que el impío es atormentado de dolor, aunque sin duda alguna usted no lo reconoce. Pero si ha hecho un mal, si ha cometido un mal contra Dios y contra su prójimo, no tendrá paz en su corazón, no tendrá tranquilidad en su corazón. Dice la palabra, estruendos espantosos hay en sus oídos. El impío entonces, al cometer estos actos, tendrá temor, tendrá miedo y sentirá que alguien le ande persiguiendo, aunque no sea así. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios, confesarle su pecado, y la sangre de Cristo puede limpiar su maldad, limpiar su pecado. En el versículo 15 dice, y respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces nos damos cuenta pues que Caín cometió el primer asesinato. En vez de enmendar su forma de adorar a Dios, Caín cometió ese terrible pecado, convirtiéndose en el padre de todos los que cometen asesinato. Entonces, qué terrible es cuando el hombre quiere adorar a Dios, pero lo quiere hacer a su manera. Recuerde, estimado amigo y hermano, que la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Usted no puede darse el lujo de querer adorar a Dios de su manera. Tenemos instrucciones precisas en su palabra cómo debemos de adorarle, cómo debemos de rendirle culto. No podemos actuar de una manera egoísta, de tratar de hacer lo que a nosotros nos guste y no lo que a Dios le agrada. Y entonces es importante que usted en este momento examine su vida, reflexione cómo está delante de Dios. ¿Está realmente adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿O es solo una apariencia? Es solo para que la gente diga que usted es una persona religiosa, pero Dios, que conoce su corazón, sabe que no le está adorando de verdad. Sabe que con sus actos, con sus actitudes, usted no está adorando a Dios. Y entonces usted, que sin duda alguna asiste a una iglesia, examine su vida. A Dios no le puede engañar.
Así lo dice la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Le invitamos en el nombre del Señor. Si usted alberga en su corazón pensamientos de odio, quizás alguien le ha hecho algún mal alguna vez, pero su corazón se llenó de odio, de venganza, de malicia, y usted está esperando un momento oportuno para hacerle daño a alguna persona, le invitamos a que cambie su actitud. Le invitamos a que no siga pensando de esa manera, que trate de sacar de su corazón esos pensamientos malignos. Pídale perdón a Dios. Y la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le invitamos en el nombre del Señor a que arregle su vida delante del Señor. Recuerde, estimado amigo y hermano, usted no puede pretender estar bien con Dios si está mal con su prójimo. Usted no puede pretender que está adorando a Dios si en su corazón hay pensamientos malignos. Mejor humíllese delante de Dios. Reconcíliese con aquel contra quien tiene algún pensamiento equivocado o con aquel con quien le ha hecho algún daño. Reconcíliese con Dios y con su prójimo, y de esa manera usted podrá estar en paz con Dios. En Hebreos 12:14 la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Le invitamos a buscar el perdón que Dios le ofrece. Recuerde, el Señor puede cambiar su corazón. No importa lo que haya en su corazón, el Señor quiere quitar de su corazón todo lo malo y darle un corazón nuevo, un corazón para que le adore de verdad. Le invitamos a orar en este momento. Bendito Señor, en el nombre de Jesús te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque indudablemente, como esa situación tremenda que pasó entre estos dos hermanos, el día de hoy el mundo en el cual vivimos también está siendo víctima de tanto odio, de tanto rencor, de tanta amargura, de tanta malicia que hay, aún en las familias, aún, Señor, en las personas que dicen ser religiosas, que van a una iglesia, pero que siguen albergando en su corazón odio, rencor y tienen pensamientos de mal contra su prójimo. Te pedimos por esas personas para que puedan cambiar su actitud y puedan arreglar su vida delante de ti. Indudablemente tú estás presto para perdonarles, para hacerles una nueva criatura si ellos reconocen su necesidad. Te pedimos que tú salves a esas vidas, Señor, que no se pierdan, que no les pase lo que le pasó a Caín, sino que puedan arrepentirse y amar a su prójimo, como dice la palabra, que el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo, es un mentiroso, es un homicida. Pero tú en este momento quieres perdonar, quieres salvar a cada una de las personas que están oyendo, que están viendo esta programación. Te pedimos, Señor, misericordia para cada persona. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.